En aquel momento entrar a la carrera de medicina no era como es ahora, ni mucho menos. Había que tener ciertas posibilidades económicas, que los padres respaldaran a uno con algún dinero, si no, no podía entrar. Aquí en Santiago de Cuba no había escuela de medicina, había universidad y algunas carreras, pero no había carrera de medicina. Y entonces yo fui a La Habana a parar y paraba en una casa de huéspedes para hacer unos cuantos estudios. Reinaldo Roca Goderich es uno de los pocos jóvenes de clase humilde que pudo estudiar en la Universidad de La Habana antes de 1959. Doctor en ciencias, doctor honoris causa, profesor de mérito, especialista de segundo grado en medicina interna del Hospital Provincial Saturnino Lora, profesor titular y consultante de medicina interna del Instituto Superior de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba y jefe del Departamento Docente de Ciencias Clínicas de la Facultad de Medicina número 1. Cuando regresa a Santiago en 1957, encuentra su primer trabajo en la antigua colonia española. Yo trabajé primero en la colonia española, pero el trabajo que yo hice en la colonia española era más o menos un trabajo de hacer guardia, suplencia, una serie de cosas, ¿me entiendes? No un nombramiento para una plaza. Se aprendía. Aprendía el que quería. Aprendía el que se ponía a trabajar, a ver enfermos, eso no se prohibía, y a estudiar libros. Pero no había la facilidad de ese momento. Yo siempre quise enseñar al que sabía menos que yo. Entonces, yo no ingresé en un lugar por la docencia. Hay gente que se cree que es así, no. Yo ingresé a estudiar en un lugar que fue el Hospital Saturnino Lora, a la sala de medicina, interna. Entonces allí era inevitable el no enseñar, porque a esa sala ya empezaban a ir los estudiantes y los médicos jóvenes. Y como yo tuve quien me llevara a aquella sala, yo me metí en aquella cosa. Y entonces estudiaba y enseñaba. Allí enseñé mucho a mucha gente y aprendí mucho de mucha gente. Cuando fue la revolución, apenas se dijo que los alumnos de medicina iban a ir a la sala a aprender. Imagínense. Eso fue lo que me dijeron. Los alumnos de medicina van a venir aquí a la sala, a todos nosotros, para ir aprendiendo y formándose poco a poco. Como se fueron que esos médicos dijeron todo. Nos vamos porque nosotros no enseñamos a futuros así. Nos vamos porque nosotros no enseñamos a futuros comunistas. Roca, vámonos, que los comunistas van a acabar contigo. Así. Y yo le dije, chico, yo no sé en qué forma van a acabar conmigo, pero yo no tengo por qué ir a ningún lado. Yo trabajo aquí, yo voy enfermo aquí, yo estudio aquí, y yo no tengo por qué ir a ningún lado. Y me quedé. Se fueron prácticamente todos. Hubo que traer médicos del campo, muchachos jóvenes, pero que ya tenían experiencia de trabajo. Lo trajeron para la sala de medicina, y entonces yo seguí trabajando con ellos y formándome cada vez, estudiando cada vez, formándome cada vez, más o menos, un poco a poco. Hablar de medicina en Santiago de Cuba es hablar del profesor Reinaldo Roca Goderich. Él trabajaba como médico del Hospital Saturnino Lora y tiene el honor y el privilegio de que el mismo día que estaba él de guardia en el Lora antiguo, se decidió trasladarlo para el Lora nuevo y tuvo que venir a hacer la guardia en el Hospital Saturnino Lora nuevo cuando Fidel lo estaba inaugurando. Por lo tanto, él es uno de los de verdad fundadores del moderno Hospital Saturnino Lora. Y a partir de ese momento ha estado indisolublemente ligado con nuestra historia y con nuestro quehacer.
A mí me gusta enseñar. Según me gusta que me enseñen, a mí me gusta enseñar lo que yo sé, al que hace falta que lo enseñen. Esa es una. Y entonces, cuando uno estudia la asignatura de medicina interna y da el programa con clase, no puede evitar unirse a la cuestión de la docencia. Porque la asignatura de medicina interna tiene todas las cosas de medicina y de docencia. Tuvimos la oportunidad de ser su alumno y de pasar con él por estas salas de medicina, aprender mucho con él realmente, el método clínico que lo aplicaba en todo su esplendor. Observar al profesor Roca interrogando a un enfermo o haciéndole el examen físico era algo que enseñaba por sí solo, porque hacía una gala del método clínico que realmente servía de todo. Y era un experto en la discusión de casos, en el pase de visita. Pienso que todo esto propició lo certero que era para emitir un diagnóstico y que además le confirió el derecho de ser el último profesor que hablaba en los jueves docentes del servicio de medicina interna. El examen del paciente adecuado, interrogarlo, saber interrogar al paciente antes que todo lo demás y sacar la historia que el paciente le va diciendo a uno. 2, examinarlo, tener un método para examinar al paciente, un método para examinarlo de arriba hasta abajo. Los médicos por profesión en la carrera no estudiamos pedagogía, pero sin embargo el profesor Roca tal parece como si hubiese estudiado pedagogía, porque era un maestro a la hora de darnos las clases, y nosotros nos sentíamos felices porque todo el mundo comprendía lo más complejo que se podía dar. Sin embargo, él lo hacía de una manera tan didáctica y tan asequible que todos los estudiantes salíamos de la clase satisfechos porque habíamos entendido la lección y lo que él quería que nosotros como profesionales no dejáramos de conocer y de dominar y de saber. Empezamos a conocerlo en otro plano, en el plano de la metodología de la enseñanza, en la que hizo aportes sumamente valiosos. Él era el que impartía todas las conferencias del sistema nervioso, un sistema bastante complejo. Sin embargo, esas conferencias eran del profesor Roca, y como ya era una tradición, todos los estudiantes sabíamos que él iba a ser el maestro, y por lo tanto esas conferencias nadie dejaba de asistir, por lo que significaba para nosotros recibir toda la sabiduría y toda la sapiencia del profesor Roca. Como él tenía muchas facilidades para dibujar, y me recuerdo que él nos impartió las clases del sistema nervioso, y entonces le daba un color. Lo fundamental para él trabajar en la clase era la pizarra y la tiza. Entonces utilizaba tizas de colores para darle a cada vía. Por ejemplo, para la vía piramidal utilizaba el color rojo, para la vía extrapiramidal el color azul, para la vía de la sensibilidad el color amarillo, y así sucesivamente. Realmente era algo muy bonito. Con aquella virtud de hacer fácil las cosas difíciles o complejas de la medicina. Era la persona que podía explicar con sencillas palabras procesos o patologías muy complicadas o muy difíciles, y todo el mundo entenderla en la mejor de las formas. El profesor fue el primero que comenzó acá a enseñarnos la importancia de la pedagogía médica, la pedagogía en la enseñanza de la medicina. Es el fundador de toda la docencia médica en Santiago de Cuba, y le tocó compartir con el profesor Franco Salazar y otro grupo de profesores de la Universidad de La Habana el desarrollo de toda la docencia en medicina. Él fue el artífice del desarrollo de la docencia médica, y todos nosotros somos el resultado de ese desarrollo en nuestra ciudad. Recordamos las noches, las madrugadas hasta las 4 de la mañana haciendo los planes de estudio de cada asignatura y de cada tema que se iba a impartir. Roca después participó nacionalmente en todo lo que es reestructuración de la docencia médica en Cuba, teniendo ese honor, hasta que decidió hacer su libro de medicina
La idea del libro de medicina interna surgió porque el texto oficial para los estudiantes era el libro de un autor llamado Cecil y también Harrison, sobre todo Cecil. Y entonces ese es el que usan en los Estados Unidos. Pero allí es un país con mucho desarrollo, otro tipo de estudiantes, gente que está más preparada para algunas cosas. Y nosotros aquí nos dimos cuenta que el estudiante nuestro empezó a tropezar con el tamaño del libro ese de medicina interna de Cecil. Y entonces yo tenía un grupo de gente, una patrulla de compañeros que eran muy buenos todos ellos. Y entonces sencillamente yo repartía las clases, cogía las que yo iba a dar y le daba clases a los demás compañeros para que ellos la dieran. Y entonces acordamos que clase que un compañero diera, la tenía que apuntar, escribir en un libro, en un papel, y terminada la clase, entregármela a mí. El profesor Paz Presilla me llama y me dice que había tenido un comentario del profesor Roca donde me autorizaba a escribir y mostrarle el capítulo de cerebrovascular de los temas de medicina interna. Eso me enorgulleció mucho, me alegró mucho. Yo trabajaba como clínico de cerebrovascular del Hospital Ambrosio Brillo, escribí el capítulo, escribí todo cuanto pude, almacené toda nuestra experiencia de trabajo de mucho tiempo en este servicio. Hoy le toca hablar de insuficiencia cardíaca, perfecto. Pero entonces él tenía que escribir la clase de insuficiencia cardíaca tal y como él la había dado, porque si usted lee el libro, tal y como él la había dado, y entonces entregármela a mí. Y así cada una de las clases. Y yo me fui llenando de temas dados por mí y temas dados por ellos. Y lo fue organizando poco a poco, hasta que sin darme cuenta, de ahí yo estaba formando ya un libro. Un libro, ¿con qué característica? Con la característica de que el libro tenía temas, los temas importantes que había que estudiar y saberse. Además, no era sencillito, pero tampoco era muy difícil. Entonces a los alumnos les era más fácil ese libro por esa característica que estudiar por los libros norteamericanos, que eran muy buenos, pero bueno, tienen otra característica, ellos son distintos. Era muy difícil poder aprender de esos libros que, como él repetía, son libros magníficos, son libros reconocidos que hoy día aún se siguen utilizando, pero que ellos tuvieron el mérito de escribir este texto de manera que pudiéramos apropiarnos del conocimiento de la medicina interna, que aunque en estos momentos no es la asignatura rectora de la carrera, sí es la asignatura fundamental, es la clínica, como decimos, la madre de la medicina. Ese era un trabajo que yo aquí después no dormía, no vivía, porque eso no es tan sencillo como uno lo dice aquí ahora, pero lo conseguí. Lo conseguí a base de estudiar y leer y volver y darle otra vez de nuevo, el leerme todos los temas que los compañeros escribían. La gente piensa que yo soy un individuo, que soy muy inteligente para saber cosas y por aquí y por allá. Yo seré más inteligente o menos inteligente, o sabré cosas o no. Pero lo que sí hay una cosa cierta, que yo tengo facilidad para redactar. Y para coger una cosa que está mal redactada y redactarla bien yo. Yo siempre he tenido facilidad para eso. Y entonces ese libro lo escribimos entre todos los compañeros que formaban parte del servicio. Cada uno escribía el tema que le correspondía. Y yo lo cogía y lo adaptaba a las posibilidades, de acuerdo con mi posibilidad o con mi capacidad de adaptación de las cosas. Y así fuimos haciendo aquello. Y así fue conformando con un estilo único, un libro didáctico, ameno, que fue la primera edición de ese libro de medicina interna. Nosotros hicimos la primera edición creyendo que ya eso acababa ahí. Pero resulta que le gustó a la gente más de lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque nosotros conseguimos escribir una cosa que era como si fuera el Cecil y el Harrison, pero más fácil de estudiar.
¿Cómo lo conseguimos? No sé, pero sí lo conseguimos. ¿Usted entiende? Porque el Cecil, el Harrison y otros más eran libros en serio. Y yo conseguí escribir un libro que tenía facilidades para que la gente lo estudiara, y la gente me lo decía. Y entonces, bueno, de ahí terminamos una primera edición. Y la gente empezó a pedirme más ediciones. La gente empezó a pedirme, la gente de La Habana, imagínese usted, la gente de La Habana que tenía una cantidad de profesores de alto nivel, pero que nunca se les ocurrió escribir un libro de medicina interna. Una cosa increíble. Los compañeros médicos de La Habana, muy buenos. Allá había gente buena, buenísimo. Yo aprendí con ellos cantidad. Nunca se les ocurrió escribir un libro de medicina interna. Y cuando vieron ese, digo, que había escrito yo. Entonces lo secundaron y empezaron a venir compañeros de por allá. Me ha enseñado desde el punto de vista de la profundidad de la clínica, de utilizar el método clínico, del enfoque del pensamiento médico para tratar a cada una de las enfermedades de los pacientes. Para mí el libro de Roca me ha servido bastante y es un libro muy grande, ya que en el primer año, segundo año me aportó muchos conocimientos y bueno, estando en Bolivia me seguirá sirviendo bastante y bueno, siempre lo llevaré en mi corazón. Nos explica todas las patologías con facilidad para nuestro entendimiento, para que podamos enriquecernos profesionalmente y podamos llevar a cabo todos los tratamientos, conocer el cuadro clínico de todas las patologías con exactitud y con la facilidad necesaria y requerida para poder aprender todo lo que es concerniente a las enfermedades que existen en la especialidad de medicina interna de la forma más asequible posible. Desde mi punto de vista, la que más me gusta es la parte de medicina de enfermedades infecciosas, la cual explica todas las enfermedades que se presentan en el mundo entero, desde América Latina hasta Europa, incluso África, con las cuales nosotros como médicos podemos interactuar y adquirir los conocimientos necesarios para poder enfrentar, ya sea aquí en Cuba o en cualquier parte del mundo, poder cumplir con nuestro objetivo, que es el de salvar las vidas humanas. Libro que ha tenido varias ediciones con varias actualizaciones y que nos apoya tanto médica como espiritualmente a seguirnos desarrollando como grandes profesionales en un futuro. Ediciones, 4. Se está haciendo la 5ª edición ahora. 4. Que por supuesto no la estoy haciendo yo directamente. Estoy cansado. Pero es que el profesor tiene además un libro de agua y electrolitos, donde de una forma muy clara explica un tema bastante engorroso dentro de la medicina. Ha hecho artículos sobre la insuficiencia renal, síndrome cerebeloso y publicaciones como La formación médica, y escribió otro libro acerca de su vida como médico. Pero bueno, me lo han dado a mí. Y yo tengo de plaza, estoy contento, porque eso lo dan a todo el mundo. Y yo me sentí contento con eso. Me sentí satisfecho de que me dieran eso, doctor honoris causa, ¿no? Nombre rimbombante, pero que no se le da a todo el mundo. Hablar del profesor Roca como persona es de hablar de una persona modesta, sencilla, sacrificada en grado superlativo por sus estudiantes, por sus pacientes, una persona muy humana. Un hombre lleno de valores, es un hombre honesto, modesto, culto, con un talento extraordinario, pero creo que dos de sus cualidades más importantes son, a mi modo de ver, su sencillez y su humildad. Nos dijo las siguientes palabras: el día que yo los recibí a ustedes,
no le pregunté a ninguno de ustedes de dónde venían ni qué eran. Tampoco le pregunté por sus familiares, ni le pregunté siquiera si le gustaba la medicina, porque yo sentía la obligación como profesor de enseñarle, independientemente del talento, independientemente de la actitud y de la actitud de cada uno de ustedes. Tenía por demás la obligación de hacer de cada uno de ustedes un buen médico, desde el punto de vista científico, técnico, y hacer algo más, hacer un médico bueno desde el punto de vista de los valores que tenían que tener los médicos revolucionarios. Esa fue una enseñanza tan grande del profesor que nunca lo olvidé. Acostumbrado a verlo aparentemente de la posición de estudiante como la persona exigente, como la persona demandante, me enseñó esa faceta humana. Hemos estado en su casa celebrándole un cumpleaños y cuando nos hemos aparecido con un dulce, con unos refrescos en nombre de la filial de medicina interna, ha sentido tanta emoción que lo único que dice es: yo no merezco esto, yo no merezco esto. O sea, esa humildad hace más grande a la persona que siempre respetaremos por lo que nos ha enseñado el profesor Reinaldo Roca Goderich. El solo hecho de verlo, caminar por el hospital, el deambular por esos pasillos del mismo, es para nosotros el ver una realización o una grandeza de la medicina cubana. Una grandeza y una guía a la cual debemos seguir, a la cual debemos guiar, por la cual debemos guiarnos y buscar un apoyo en su sabiduría, en sus enseñanzas. Le confieren una grandeza poco común. Roca realmente es una persona poco común. Yo pienso que para mí, más que una oportunidad, es un privilegio el haber compartido con el profesor momentos importantes de mi vida estudiantil y profesional. Es algo que debo agradecerle a la vida y sobre todo al profesor Roca. El profesor Roca es una personalidad de todo el país que trascenderá las épocas, que trasciende su ciudad natal, que defiende tanto y que para orgullo de los santiagueros pues pertenece a esta ciudad.